Hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de FUTOP 5, su canal amigo sobre el deporte y juego más lindo del mundo. Y en esta ocasión les traigo una edición nueva para repasar un poquitito lo que tiene que ver con la historia de cada equipo de la primera división del fútbol argentino. Vamos a arrancar con el que para mí es el técnico más ganador, importante, influyente, simbólico de la historia de cada club de los 24 equipos que tenemos en la primera división del fútbol argentino al día de hoy. Hoy septiembre de 2020. El orden de los mismos en este video va a ser por orden alfabético. Tengan en cuenta una cosa, en algunos casos va a ser el más ganador, en otros casos va a ser técnicos que marcaron una época, un antes y un después. En otros casos va a ser técnicos que tuvieron mayor cantidad de periodos. Vamos a ir viendo y explicando cada caso por separado de por qué puse el técnico que puse y de por qué se dio de esa manera. Obviamente ustedes en los comentarios están más que libres de poner si están de acuerdo o no, qué técnico hubiesen puesto en todos los equipos o en determinado equipo, como ustedes gusten. Y por supuesto también les invito, como siempre, a que me pongan like, que se suscriban, pongan en los comentarios qué les pareció esta idea, si podemos seguir haciéndola con otra temática, con el mejor arquero de cada equipo de la historia, la mejor etapa, el ídolo máximo. Bueno, los equipos del fútbol argentino dan para tantas temáticas, así que sin más preámbulos, sin nada más que decir, empecemos con el video. Vamos a comenzar con Aldo Civi. Según estuve leyendo de la historia del club de Mar del Plata, si bien la campaña que hizo Tete Quirós fue buena, en su momento ascendiendo a primera división allá por el año 2015, en realidad el técnico más querido por la hinchada del Tiburón de Mar del Plata es Edeberto Artero. Él era un técnico oriundo de Santa Fe, que la particularidad es que él lo sacó campeón 3 veces, Aldo Civi, tanto en 1989, también fue bicampeón en 1993 y 94, y también fue el técnico que logró el primer ascenso a la B Nacional para el conjunto de la costa argentina. Un técnico muy querido y muy respetado por la hinchada. Incluso él fue en 1994, cuando él dirigía el equipo, logró tal vez la goleada más grande en la historia del clásico más importante de Mar del Plata, cuando Aldo Civi venció 13-0 a Alvarado. En el caso del bicho de la paternal de Argentinos Juniors, yo decidí quedarme con el Piojo Judica. Muchos me dirán que tal vez Chiche Sosa, un técnico muy importante, que en la última etapa Gabriel Heinze hizo una campaña impresionante en la B Nacional con los bichos colorados, también Diego Dabove en el último torneo terminando tercero, el Vichy Borghi, que lo sacó campeón en el año 2010. Pero en el caso del Piojo Judica, lo pongo en esta lista porque ganó aquel histórico nacional de 1985 que le permitió participar de la Copa Libertadores también del año 1985 y que le permitió salir campeón de esa copa y a su vez jugar la histórica final intercontinental contra la Juventus de Platini, Michael Laudrup, tremendo equipo que tenía el conjunto de la Vecchia Signora. Fue un técnico que, bueno, como vimos en otros videos, sacó campeón a otros equipos como Quilmes o como Newell's, pero el punto acá es que con Argentinos Juniors logró tal vez la campaña más grande de la historia del club de los bichos de la paternal. Así que a mi juicio me parece que es el técnico más importante, el más trascendente que tuvo Argentinos Juniors en su historia. En el caso de Arsenal me quedo con Gustavo Alfaro, creo que no hay muchas dudas. Con Alfaro Arsenal ganó su primer título de primera división, de clausura 2012, y también el primer título internacional que tiene, que era Sudamericana del año 2007, ganando en una final agónica al América de México. Un técnico ídolo en el conjunto del Viaducto. Después de él, el Arsenal no volvió a ser el mismo, y antes era un equipo que peleaba partidos pero no lograba asentarse como campeón de ningún torneo, y con Gustavo Alfaro lo logró, más allá de las campañas que hizo con el Hugo Rondina ascendiendo a la B Nacional y siendo campeón. Yo creo que Gustavo Alfaro es el técnico más importante que tuvo el Viaducto en lo que va de historia. En el caso del decano del Tucumán de Atlético, me quedo con el Chulo Riboira. Más allá de la buena campaña que está haciendo el ruso Sionisky en primera división, llevándolo a cuartos de final de la Copa Libertadores del año 2017, el Chulo Riboira logró ascenderlo por primera vez a primera división en el año 2008 y casi lo saca campeón de la B Nacional en el año 2014. Pero bueno, él decidió bajarse, renunciar del puesto que tenía como director técnico, y hubiese sido un título más, porque él lo llevó prácticamente a ser campeón de la B Nacional ese año.
Es el técnico récord en el fútbol del ascenso de la Argentina, porque es el único que logró ascender a 3 equipos distintos a la primera división. Pero en el caso de Atlético Tucumán, para mí es el técnico que marcó la época en la cual Atlético Tucumán logró asentarse en primera división. En el caso de Banfield, bueno, no quedan dudas que Julio César Falcioni es el técnico más importante que tiene, es un ídolo, es uno de los 3-4 ídolos máximos que tiene el conjunto del sur del Gran Buenos Aires. Primeramente que hizo una campaña fantástica en el 2003 peleando campeonato hasta las últimas fechas contra el Boca de Carlos Bianchi, equipo que fue campeón de América. Y además después lo sacó campeón de primera división en el año 2009 en aquel fantástico equipo que tenía a James Rodríguez, a Walter Arvite, a Papelito Fernández, al Pelado Silva. Un equipazo tenía Banfield. Pero yo creo que gran parte de ese mérito fue gracias a Falcioni. Es el único título en primera división que tiene el taladro. Hizo muy buenas campañas también en el año 2015, terminó tercero en aquel torneo largo que el Boca del Vasco Arrobarrena lo ganó, peleándolo ahí con Rosario Central también, y también terminó ahí nomás cerca el Banfield de Julio César Falcioni, y por eso yo lo pongo en a mi juicio es el técnico más importante que ha tenido sin lugar a dudas Banfield. En el caso de Boca, a ver, decidí poner a Juan Carlos Lorenzo. Sé que Carlos Bianchi es el más ganador, obviamente quien no lo sabe. Muchos dirán que es el más importante, yo considero que es el más ganador. Pero déjeme explicar por qué puse al Toto Lorenzo. Porque a partir de él, Boca empezó a ganar títulos internacionales. A ver, Boca no fue nunca un equipo copero fuera de la época de Bianchi, porque el Toto Lorenzo ganó 2 Copas Libertadores, la del 77 y la del 78. Ganó la Copa Intercontinental del año 77 contra el Borussia de Mönchengladbach. Y después Boca no tuvo más época de copas. Pero tomen en cuenta de que fue el primer equipo que logró en la historia de Boca asentarse a nivel internacional. A ver, hasta ese momento Boca no tenía ninguna copa internacional y el Boca del Toto Lorenzo fue el primero. Además, fue el primero que le empezó a dar forma a esa mística copera que tenía Boca cuando Boca ganaba, ¿no? E incluso salió subcampeón de la Copa Libertadores del año 79 perdiendo a manos frente al Olimpia de Paraguay. Después tuvo otra etapa en la década del 80, en el año 1987, pero bueno, no le fue bien el equipo de Boca en ese momento. Estaba atravesando por una crisis económica muy grande, Boca se estaba recomponiendo, en fin, y fue como un antes y un después. A partir del Boca empezó a ser un equipo mucho más respetado. Lo de Bianchi es indiscutible, las cosas que ha ganado, pero yo creo que lo del Toto Lorenzo marcó un antes y un después en la historia de Boca. Boca ya no volvió a ser el mismo después del Toto Lorenzo, y por eso yo decido incluirlo en esta lista. Y además, para salir un poco de lo obvio, ¿no? De decir Boca, Bianchi. El Toto Lorenzo también es un tipo muy querido, lo que pasa es que por ahí el paso del tiempo ha hecho que su figura de ídola haya quedado un poco atrás, pero el verdadero hincha de Boca de siempre lo tiene allá arriba el Toto Lorenzo, tal vez a la misma altura que Bianchi. En el caso de Colón fue un poco difícil encontrar un técnico histórico, ya que Colón ha sido un equipo muy irregular en sus campañas, principalmente en primera división. Hizo una buena campaña, por ejemplo, llegando a una final histórica de Copa Sudamericana con Pablo Lavallén, pero no considero que él mismo sea ídolo del conjunto santafesino, porque más allá de esa final, la campaña no fue buena. El tipo debe ser muy querido seguramente, pero no sé si histórico. En el caso de por ejemplo, de Eduardo Domínguez, hizo buenas campañas, pero no considero que tampoco sea ídolo. Entonces yo me voy a quedar en este caso con Juan Urriolabeitia. Voy a apelar al técnico que más partidos dirigió Colón en su historia. Lo dirigió un total de 181 partidos, ganó 68, empató 52 y perdió 61. Dirigió prácticamente la década del 70, entre el 71 y el 78. Fue un técnico, hizo una campaña discreta. En ese momento Colón ascendió por primera vez a primera división en la década del 70. Y decidí apelar a este hecho de, digamos, de a ver quién fue el que más tiempo lo dirigió, por esta cuestión de que no fue muy fácil. Otro dato que por ahí puede ser importante es que él mismo dirigió Metropolitano en el año 74, 77, 78 y los nacionales del año 1971 y 1977. Por eso decidí incluirlo como el técnico, a mi juicio, más importante de la historia de Colón. En el caso de Central Córdoba no queda mucha duda que el técnico histórico tiene que ser Gustavo El Sapo Colioni. A ver, primero y principal, que logró 2 ascensos consecutivos desde el Federal A a la B Nacional en el 2018, y el año siguiente lo ascendió a primera división del fútbol argentino, y además llegó a la final de la Copa Argentina, donde perdió a manos de River Plate el año pasado. Es un técnico que en la poca historia que tiene Central Córdoba en primera división es el que más ha marcado un antes y un después, ha logrado dar un salto de calidad tan grande en tan poco tiempo que el hincha de Central Córdoba lo adora a él.
Dirigió otros equipos como Racing de Córdoba, Juventud Antoniana, Santa Marina de Tandil, Brown de Puerto Madryn, en fin. Pero yo creo que el lugar donde más se asentó fue en el conjunto de Santiago del Este. En el caso de Defensa y Justicia me voy a quedar con Sebastián Beccacece. Más allá de que la campaña de Ariel Holland empezó a ser buena con él y también con Diego Coca logró el ascenso en el año 2014, me quedo con Sebastián Beccacece porque a través de él Defensa y Justicia logró un nivel de juego muy alto, con decir que jugadores como Lisandro Martínez, el Lolo Miranda, Matías Rojas lograron establecerse como figuras del fútbol argentino, al punto tal de que ninguno de los tres hoy está en Defensa y Justicia y están en distintos lugares. Incluso el caso de Lisandro Martínez es considerado de la selección argentina, sobre todo porque estuvo mucho tiempo peleándole el campeonato al Racing del Chacho Coudet en aquel torneo del año 2019. Un técnico que hoy en día está rindiendo en Racing, pero que creo que el hincha de Defensa y Justicia lo quiere, lo banca, lo recibiría con los brazos abiertos y volvería. El equipo jugaba muy bien, no logró ninguna hazaña, también jugó una Copa Sudamericana en el año 2019, pero gracias a esa actuación que él tuvo en ese torneo, hoy Defensa y Justicia está jugando su primera Copa Libertadores de la historia que tiene como club. Así que decidí ponerlo por ese aspecto. En el caso de Estudiantes no hay discusión, creo que por lejos Osvaldo Juan Subeldía es el técnico más importante de la historia de Estudiantes de La Plata, lejos. Al margen de que Alejandro Sabella ganó la Copa Libertadores del año 2009, al margen de que Bilardo dirigió aquel equipo histórico de Estudiantes del año 82, al margen de que Miguel Ángel Russo y Eduardo Luján Manera lo ascendieron en el año 1995 a Primera División y que ganaron también el Nacional de 1983, no Russo, pero sí Eduardo Manera. Pero Subeldía fue un antes y un después. Estudiantes de La Plata salió tricampeón de América, salió campeón del mundo ganándole al Manchester United, probablemente más importante de la historia. Revolucionó el fútbol, porque a partir de él se empezó a generar una brecha de estilos de juego. Antes todos los equipos jugaban prácticamente igual, y a partir de él los equipos empezaron a variar las formas de jugar, si era mejor hacer más hincapié en la defensa que en el ataque. No jugaba mal ese equipo, pero sí cambió mucho el estilo de juego que tenía el fútbol, no solamente argentino, sino el fútbol mundial a través de él. Así que yo creo que Estudiantes de La Plata, de la mano de él, fue un equipo que hizo historia. Fue el primer equipo de los que no estaban dentro del grupo de los 5 grandes que salió campeón del fútbol argentino. Aquel Estudiantes histórico de Subeldía. En el caso de Gimnasia y Grima de La Plata, Carlos Timoteo Grigol es el indicado. Vamos a hablar. Claro. Pedro Troglio hizo una campaña magnífica, lo sacó subcampeón 2 veces Gimnasia, llegó a la final de la Copa Argentina. Pero Carlos Timoteo Grigol estuvo a una fecha de salir campeón. Y también peleó campeonato en el Clausura 96, hizo muy buena campaña en el Clausura 98, le peleó el campeonato al Boca de Carlos Bianchi de la Apertura 98. Gimnasia con él era un equipo que peleaba campeonatos. Le faltó ese plus tal vez de llegar a una Copa Internacional, pero bueno, en ese momento las clasificaciones eran distintas, solamente llegaban 2 equipos, hoy llegan muchos más. Tal vez si las reglamentaciones fueran como hoy, Gimnasia hubiese jugado desde mucho tiempo antes la Copa Libertadores. No me quedan dudas de que la gente de Gimnasia lo adora. Un técnico que queda grabado en la retina, aquella dramática definición de Clausura 95, donde bueno, la última fecha perdió a manos de San Lorenzo, perdió el campeonato, donde la última fecha Gimnasia perdió en el Bosque contra Independiente. También le peleó el campeonato, como dijimos, al Boca de Bianchi en el año 98, también le peleó el campeonato en el Clausura 96 al Boca de Bianchi en esa transición que tuvo Vélez, Boca no, Vélez, Bianchi y Osvaldo Piazza. Un técnico además con una mística muy particular, un técnico con una conducta muy intachable, un técnico que era parte de esa cultura sana y enriquecedora de los grandes mitos que tiene el fútbol argentino y que seguramente va a quedar en la historia como uno de los grandes entrenadores de la historia del fútbol argentino, y obviamente para mí es el técnico más importante de la historia de Gimnasia y Grima de La Plata. En el caso de Godoy Cruz de Mendoza, me voy a quedar con el Turco Asad. Lo dirigió en 2 periodos. El primero fue en el año 2006, que fue el primero que tuvo Godoy Cruz en Primera División, haciendo una campaña muy buena. Y el segundo fue en el año 2010, donde Godoy Cruz llegó a clasificar a su primera Copa Libertadores, la del año 2011. Más allá de la buena campaña que tuvo el Polillita da Silva en el 2011, que lo clasificó a la Copa Sudamericana de ese mismo año y a la Copa Libertadores del año 2012, yo creo que lo de Omar Asad fue increíble. Peleó campeonatos, también hizo muy buena campaña el Gallego Méndez. Hizo muy buena campaña Daniel Ondrá, que fue un técnico que hizo muchas veces interino, que estuvo siempre bancando el club, o sea, un símbolo del club. Pero yo creo que lo de Omar Asad fue más importante. Era un equipo muy bueno, con el Mago Ramírez, con
Jairo Castillo, tenía un equipazo Godoy Cruz en ese momento. Estaba Nicolás Olmedo también, estaba Carlos Sánchez, un equipazo tenía Godoy Cruz, y que yo creo que Omar Azad le dio ese vuelo de juego que necesitaba el conjunto mendocino para llegar a ser lo que fue en ese momento. En el caso de Huracán vamos a remontarnos un poco más atrás en el tiempo y vamos a remitirnos a la figura de César Luis Menotti. El primer campeón del mundo con la selección argentina, fue el técnico a mi juicio más importante de la historia de Huracán, porque fue el técnico campeón del año 73, pero no solamente campeón, ese equipo jugaba muy bien, tenía figuras como el Loco Houseman, como el Inglés Bamington, como Miguel Ángel Muniz, como Roque Abayay, como el Coco Basile en la defensa. Era un equipazo bárbaro, un equipo que hoy sería hablar como Gallardo, el River, como el Barcelona. Era otro fútbol que no era tan vistoso por las figuras, sino por el estilo de juego. Y Huracán, gracias a él, obtuvo el único título de primera división que tiene Huracán en su historia. Después ganó una Copa Argentina en el año 2014 de la mano de Néstor Apuzzo, pero yo creo que lo que hizo Huracán de la mano de Menotti fue brillante, y los hinchas de Huracán creo que lejos lo recuerdan como el equipo más importante que tuvo el Globo de Parque Patricios en su historia. En el caso de Independiente, Independiente es muy particular la historia porque ganó muchas copas con distintos técnicos. Creo que uno tiene que remitirse solamente a dos, que pueden ser Manuel Giudice, que ganó el bicampeonato del 64-65 de la Copa Libertadores, pero yo en este caso me voy a quedar con uno que fue con José Mar Pastoriza. ¿Por qué? Porque es el técnico más importante que tuvo Independiente en su historia, el más ganador. Ganó 6 títulos, ganó la Copa Libertadores del año 84, ganó la Intercontinental de ese mismo año, ganándole al poderoso Liverpool de esa época. Era el mejor equipo de Europa, lejos, e Independiente, teniéndolo de figura a Bocchini, a Percudani, a Trocero, Villaverde, al uruguayo Goyeni en el arco, a Marangoni de número 5, tenía un equipazo, y Pastoriza logró guiar a Independiente en esa época de triunfos y de éxitos, y es el más ganador. Hasta el día de hoy los hinchas de Independiente, por lo menos los mayores de 40, lo recuerdan sin lugar a dudas como el técnico más importante de la historia de los rojos de Avellaneda. Más allá de la buena campaña que tuvo el Tolo Gallego, ganó un campeonato local, el último que ha ganado hasta ahora Independiente, más allá de la campaña que logró el turco Mohamed en la Sudamericana del año 2010, más allá de la Copa Sudamericana lograda con Ariel Olan en el año 2017, yo creo que lo de Pastoriza en Independiente fue único, y va a ser difícil que un técnico en Independiente logre hacer lo que él hizo nuevamente. En el caso de Lanús, la hinchada de Granate lo tiene como ídolo a Ramón Cabrero, pero yo me voy a quedar con Jorge Almirón. ¿Por qué? Porque es el técnico más ganado de la historia del cuadro Granate. A ver, Héctor Cooper ganó el primer título internacional y único hasta ahora, que es la Conmebol del año 96. Pero lo de Lanús en ese año fue impresionante. Entre los años 2016 y 2017, Lanús creo que fue el único equipo que logró arrebatarle el trono del mejor equipo de fútbol argentino a River de Gallardo. El único, creo. Llegando, por ejemplo, a la final de la Copa Libertadores del año 2017, ganando aquel torneo de transición del año 2016, eliminando a River de la semifinal de esa Copa, ganando una final de Supercopa a River. Creo que fue junto con Huracán los únicos dos que lograron ganar una final de Supercopa Argentina al River de Gallardo. Un equipazo tenía Lanús en ese momento, con el Pepe San, con el Laucha Costa, más o menos los jugadores que tiene ahora, pero bueno, algunos quedaron, otros se fueron, con la avispa Velázquez, con Fernando Monetti, que en ese momento estaba Fernando Monetti y Esteban Andrada, era una especie de transición, tenía el arco Granate. Y yo me quedo sin lugar a dudas con Jorge Almirón, aunque obviamente lo que hizo Ramón Cabrera en el año 2007 ganando su primer título de primera división, yo creo que fue algo muy meritorio. En el caso de Newell's Old Boys de Rosario me quedo con Marcelo Bielsa. A ver, Newell's ha tenido grandes técnicos como el Tata Martino, que lo sacó campeón del año 2013, lo obtuvo al Piojo Judica, que lo sacó campeón en el año 1988, pero yo me voy a quedar en este caso con Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa ganó 3 títulos de primera división con el cuadro rosarino, ganó aquel Apertura 90, ganó la final contra Boca en el año 1991 y ganó también el Clausura de 1992, Newell's Old Boys de Rosario. Un campañón lo que hizo Bielsa, incluso lo llevó a la final de la Copa Libertadores del año 1992, donde Newell's perdió por penales contra el San Pablo de Brasil. O sea, hubiese sido histórico que un equipo del interior hubiese ganado una Copa Libertadores. Hubiese sido el primer y único caso, de hecho es el único caso que un equipo del interior de la provincia de Buenos Aires que no sea que no sea Estudiantes de La Plata llega a una final de Copa Libertadores. Es el único caso hasta ahora, y que obviamente de la mano de un histórico como Marcelo Bielsa, que incluso el estadio de Newell's lleva el nombre de él.
En el caso del Patronato Paraná me voy a quedar con Marcelo Fuentes. Más allá de la buena campaña que ha hecho por mantenerse en la categoría con el Yagui Forestero, me voy a quedar con Fuentes porque lo dirigió en 3 periodos, entre el 98 y 99, luego retornó en el año 2009 hasta el año 2010, luego estuvo en el año 2011 y 2012 y luego finalmente en el año 2014. Y es significativa su presencia porque de la mano del Patronato logró el ascenso a la B Nacional, algo que no había logrado nunca en su historia. Luego ascendió a Primera División, pero yo creo que la campaña que él hizo con Patronato fue histórica y creo que merece un reconocimiento más que merecido el técnico del conjunto paranaense. En el caso de Racing pasa algo similar con Estudiantes. Yo creo que no hay duda que Juan José Pizzuti es el técnico más importante de la historia de Racing. Al margen de lo hecho por Mostaza Merlo, al margen de lo hecho por el Coco Basile, al margen de lo hecho por Diego Coca o por Chacho Coudet, yo creo que lo de Juan José Pizzuti es algo único. Campeón de torneo local en el año 1966, campeón de América de 1967 y campeón del mundo ese mismo año contra el Celtic de Glasgow. Un equipazo tiene Racing. El mejor equipo de Racing de la historia lo dirigió el mejor técnico de Racing de la historia. Un técnico que hasta lamentablemente los hinchas más jóvenes de Racing no tuvieron la posibilidad de verlo, pero el hincha de Racing más veterano sin lugar a dudas lo tiene allá arriba como el técnico más importante de su historia. Un técnico importantísimo y sin lugar a dudas que merece su lugar en esta lista. En el caso de River voy a apelar a la mística copera que ha obtenido en el último tiempo el cuadro de Núñez y voy a inclinarme por Marcelo Gallardo. Respetando absolutamente lo hecho por Ángel Laguna, cortando aquella racha de 18 años sin salir campeón, lo hecho por El Bambino Veira, donde hasta ahora obtuvo el único título a nivel mundial para River desde el año 1986, a su vez como la primer Copa Libertadores. Respetando absolutamente lo que hizo Ramón Díaz en el conjunto de Núñez, también ganando otra Copa Libertadores. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, el hincha de River necesitaba ganar títulos internacionales. Antes de Gallardo, River solamente tenía 5 títulos internacionales. Y él ganó más títulos internacionales de los que tenía antes. Ganó 2 Copas Libertadores, ganó una Copa Sudamericana, ganó 3 Recopas Sudamericanas y ganó una Superliga. En total obtuvo 7 títulos internacionales él. Obtuvo él más de los que tenía River en toda su historia. Un técnico impresionante, creo que hoy es el técnico más importante o el mejor técnico que tiene la primera división del fútbol argentino. Y gracias a él River es otra cosa. Después de aquella caída que tuvo en la B Nacional y después de la creciente levantada que tuvo con Ramón Díaz, le dejó la base preparada para que él lo catapultara a nivel internacional y hoy probablemente sea el mejor equipo del continente. En el caso de Rosario Central yo creo que nos quedan muchas dudas. Creo que Ángel Tulosoff es el técnico más querido y recordado por el hincha canalla, más allá de la buena campaña hecha por el Patón Bausa, más allá de una buena campaña hecha por Carlos Timoteo Gribol. Yo creo que lo que hizo Ángel Tulosoff en Rosario Central es sinónimo de cariño y de amor. Incluso lo seguía dirigiendo a pesar de tener una edad en la que ya prácticamente ningún técnico sigue dirigiendo, lo sigue haciendo. Ganó 3 títulos con el conjunto rosarino. Ganó un campeonato nacional de 1980, la primera división de 1986-87 y sobre todo ganó el único título internacional que tiene Rosario Central en su historia, que es la Conmebol del año 95. Es junto a Talleres el único equipo que no es ni de la provincia de Buenos Aires ni de la capital federal que tiene títulos internacionales. Un técnico muy querido, yo creo que es el técnico más importante de la historia de Rosario Central, también de los que mencioné. Y que obviamente merece su lugar en esta lista entre los técnicos más ídolos de cada club de la primera división de Argentina. En el caso de San Lorenzo es difícil porque yo creo que el lugar se lo disputan 2, pero decidí inclinarme por uno solo, porque bueno, son las reglas de este video, si no tendría que poner más de un equipo 2 técnicos, si no es válido. Y aparte porque es bueno y se da para el debate. Me quedo en este caso con el Patón Bausa. Al margen de el brasileño Tim, que fue el técnico de los Matadores del 68, al margen de lo hecho por el Bambino Veira, que salió campeón de Clausura 95, al margen del hecho por el chileno Pellegrini, que era para mí uno de los 2 técnicos que tenían que disputarse ser los técnicos más importantes de la historia de San Lorenzo, me quedo con el Patón Bausa. Por la sencilla razón de que gracias a él, San Lorenzo pudo romper ese maleficio interminable que tenía con la Copa Libertadores. A ver, Bausa fue el único capaz de hacerlo. Y fue el único capaz de lograr que San Lorenzo juegue una final internacional del mundo contra un equipo como el Real Madrid o con lo que significa para un equipo como San Lorenzo. El chileno Pellegrini hizo cosas fantásticas con San Lorenzo. Tiene el récord del fútbol argentino de victorias consecutivas con 13. Tiene el récord de puntos en torneos cortos con un total de 47. Ganó la primera Copa Internacional que San Lorenzo tiene, que fue la Mercosur del año 2001, aquella final por primera vez que le ganó al Flamengo de Brasil.
Pero yo me quedo con el Patón Bausa porque la Libertadores era algo tan añorado por San Lorenzo, era el único de los 5 grandes que no le había ganado. Y yo me quedo con el Patón Bausa por ese asunto. Y porque además el equipo era un buen equipo, lo tenía Nacho Piatti, estaba Martín Cauterucho, estaba Sebastián Torrico, estaba Santiago Gentiletti, estaba Ortigosa, Mercier, tenía un equipazo San Lorenzo, que bueno, el Pipi Romagnoni ni hablar. Así que yo decidí ponerlo en esta lista. En el caso de Talleres, me decidí incluir al Tigre Gareca. Aunque muchos no lo sepan, dirigió al Tallarín. Lo dirigió en 3 etapas, entre el 1996-97, luego entre el 98 y el 2000 y luego en el año 2001. Y después tuvo una campaña en el año 2007. El punto con el Tigre Gareca es que ganó 2 títulos. Lo ascendió a Primera División en el año 1998, saliendo campeón de la Primera B Nacional. Y además obtuvo el único título internacional que tiene Talleres en su historia, que fue la Conmebol del año 1999. Bueno, luego la carrera del Tigre Gareca se vería catapultada debido a las grandes campañas que tuvo como director técnico, un técnico impresionante, que en ese momento todavía no era considerado entre los mejores. Le llevó su tiempo hacer buenas campañas, pero finalmente lo pudo lograr. Un técnico que a Talleres, el hincha de Talleres lo quiere mucho. En esas 4 etapas que tuvo con altos y bajos, no cortó el cariño que tiene el hincha por él. En el caso de Unión de Santa Fe decidí decantarme por Leonardo Carol Madelón. Él había tenido una historia como jugador, pero en el caso como director técnico él tuvo 3 etapas. Una en el año 2001, otra en el año 2014 hasta el año 2016 y otra del año 2017 hasta el año 2020, donde renunció hace no mucho tiempo. El punto es que Leonardo Madelón logró hacer las 2 mejores campañas de Unión después de aquel subcampeonato de la década del 70 que tuvo una final de un Nacional que perdió contra River. Logró clasificarlo a 2 finales a 2 copas internacionales consecutivas, es decir, la Sudamericana 2020 y la Sudamericana 2019. El hincha de Unión está buscando repetir la campaña que hizo su rival de toda la vida, Colón, a una final de Copa Sudamericana. ¿Lo logrará? Y el último de esta lista, yo creo que no hay dudas que en el caso de Vélez es Carlos Bianchi. Más allá de los campeonatos obtenidos por Ricardo Gareca, los 3 campeonatos locales que obtuvo, y más allá de el torneo que ganó Miguel Ángel Russo, más allá del torneo de clausura 98 que ganó Bielsa, lo de Carlos Bianchi es inigualable. A ver, ganó 6 títulos con el conjunto de Vélez, es el más ganador de la historia fortinera. Ganó una Copa Libertadores del año 1994, ganó el torneo de clausura de 1993, ganó la Copa Intercontinental del año 1994 ante el poderoso Milan de Fabio Capello, que tenía figuras como Maldini, Donadoni, Baresi, en fin, de Sailly, un equipazo tenía Milan. Después ganó el bicampeonato del 95-96, apertura y clausura que se jugaban ese año, y luego ganó una Supercopa Sudamericana del año 1996. Un técnico impresionante, un técnico que a Vélez le cambió la cara. A partir de él Vélez empezó a jugar copas internacionales todos los años. Un técnico impresionante que la verdad que merece sin lugar a dudas su lugar en esta lista. Que obviamente él ya era ídolo como jugador, pero bueno, como técnico se reivindicó. Yo creo que junto con José Luis Chilaver son los 2 ídolos más importantes que tiene Vélez en toda su historia. Así que bueno, gente, les agradezco por haber visto este video y que bueno, los espero en la próxima edición de FUTOP 5. Hasta luego.